Pensaba que el amor era un refugio blindado contra el mundo, hasta que Ricardo me clavó su mirada de desprecio en esa sala de juntas atestada de trajes grises y egos inflados. Nunca imaginé que el alfa que me sacó de las garras de la muerte en una noche de tormenta sevillana me humillaría frente a todos, llamándome el omega caprichoso que no sabe callar. Y lo peor, lo que me revuelve las entrañas cada amanecer, una parte de mí aún tiembla por su toque, como si el veneno de su rechazo fuera el mismo que me mantiene vivo. Me llamo José, tengo 28 años y vivo en Sevilla, esa ciudad de naranjos que perfuman el aire con promesas de pasión eterna, pero que también esconde callejones donde los secretos se pudren como higos maduros. Soy Omega, sí, de esos que la sociedad aún mira con lástima o con codicia, como si mi esencia fuera una maldición disfrazada de don. Crecí en Triana, en un piso viejo donde el río Guadalquivir susurraba mentiras a través de las ventanas rotas. Mi madre, una beta dura como el azulejo de las fachadas barrocas, me crió sola después de que mi padre, un alfa fugaz, se evaporara como humo de un puro en la feria de abril. Sé fuerte, José, no dejes que te huelan la debilidad, me repetía mientras planchaba camisas ajenas para pagar el alquiler. Pero la fuerza no se aprende en sermones, se forja en el fuego de las negaciones, en las noches en que tu cuerpo te traiciona con calores que no pides y feromonas que atraen a los lobos equivocados. Trabajo en una clínica privada en el centro, no como médico, eso sería un sueño demasiado alto para alguien como yo, sino como asistente administrativo, el que archiva historiales y sirve cafés sin que nadie pregunte tu nombre. Es un empleo que me permite pagar la renta de un apartamento diminuto en el barrio de Santa Cruz, con vistas a patios llenos de jazmines que trepan por las paredes como venas expuestas. Allí vivo solo, o al menos eso creo, porque las paredes de Sevilla escuchan todo, los gemidos ahogados en la almohada, las llamadas a medias con amantes que nunca se quedan hasta el alba. Mi relación más estable ha sido con el silencio, ese compañero fiel que no juzga cuando te despiertas sudado, con el nudo en la garganta de un sueño donde alguien te toca sin piedad. Ricardo entró en mi vida como un vendaval del Guadalquivir en invierno, repentino, furioso y con el poder de arrastrarte al fondo. Era el jefe de cirugía, un alfa de 35 años con ojos color avellana que perforaban como bisturíes y una mandíbula que parecía tallada en mármol renacentista. Lo vi por primera vez en el quirófano auxiliar, donde yo entregaba suministros, pero fue esa noche de hace un año la que nos unió, o nos maldijo. Llovía a cántaros sobre Sevilla, el tipo de tormenta que hace que las alcantarillas vomiten secretos y los transeúntes corran como ratas. Yo volvía de un bar en la Alameda de Hércules, donde había bebido demasiado para ahogar el eco de otra cita fallida. Un omega solo en la noche sevillana es presa fácil, un grupo de alfas borrachos me acorraló en un callejón cerca de la Maestranza, sus risas roncas mezclándose con el trueno. Ven aquí, perrito, te enseñaremos a ladrar, gruñó uno, mientras sus manos me rasgaban la camisa. Luché, pataleé, pero mi cuerpo, traidor, liberó feromonas de miedo que solo los excitó más. Entonces apareció él. Ricardo, saliendo de su turno, con el abrigo empapado y una expresión que era mitad furia, mitad decepción por la estupidez humana. No dijo nada al principio, solo actuó. Un puñetazo seco al líder, un rodillazo al que me sujetaba, y los demás huyeron como sombras ante la luz. Me llevó a su coche, un Audi negro que olía a desinfectante y a su colonia amaderada, y de allí directo a la clínica. En la sala de emergencias, mientras me cosía las heridas, una navaja había rozado mi mejilla, dejando una cicatriz fina como un susurro, sus manos eran firmes pero gentiles, como si estuviera reparando no solo carne, sino algo más frágil. Respira, José. No estás solo esta noche, murmuró, y su voz, grave como el tañido de las campanas de la Giralda, me ancló al mundo. Esa noche, en la penumbra de la habitación de recuperación, me besó. Fue un beso que sabía a salvación y a pecado, sus labios contra los míos, su aliento caliente en mi cuello, su cuerpo alfa presionando contra el mío hasta que el dolor se convirtió en éxtasis. Hicimos el amor allí mismo, en la cama estrecha, con el monitor pitando como un corazón acelerado. Él dentro de mí, marcándome con su esencia, prometiendo en susurros que me protegería siempre. Pero las promesas en Sevilla se deshacen como azúcar en el té de las abuelas. Al día siguiente, Ricardo se distanció. Fue el calor del momento, José. No podemos complicar las cosas en el trabajo, dijo, ajustándose la corbata con esa frialdad quirúrgica. Yo asentí, tragándome las lágrimas, porque ¿qué omega rechaza a un alfa que te ha dado la vida 2 veces?
Así empezó nuestra danza secreta, encuentros robados en el almacén de suministros, donde sus manos me exploraban con urgencia, y noches en mi apartamento, donde dormía acurrucado contra su pecho, escuchando el latido de su corazón como una nana prohibida. Él era casado, por supuesto, con una beta de familia bien, Elena, que organizaba cenas en su chalet de Nervión y fingía no notar las ausencias de su marido. Es por el trabajo, amor, le decía ella, y Ricardo volvía a mí oliendo a culpa y a jazmín ajeno. Yo lo aceptaba todo. Las llamadas cortadas a medianoche, las excusas para no presentarme a sus amigos, los besos que terminaban en no hagas ruido. Porque en sus brazos, Ricardo era el sol de Andalucía, cálido, intenso, capaz de quemarte hasta el alma. Me contaba sus miedos, el estrés de las cirugías, la presión de ser el alfa perfecto en una familia de médicos, y yo lo escuchaba, absorbiendo su dolor como una esponja. A cambio, él me hacía sentir visto, deseado, no solo un omega más en la marea de Sevilla. Eres mi secreto mejor guardado, me susurraba, y yo creía que eso bastaba. Pero los secretos en esta ciudad tienen oídos, las vecinas chismosas del barrio, los colegas de la clínica que notaban mis mejillas sonrojadas después de reuniones. Yo callaba, porque el amor, en mi mundo, era sinónimo de sacrificio. Me conformaba con las migajas de su tiempo, ignorando cómo mi autoestima se deshilachaba como un bordado viejo. La Vica CH se acumulaba como la niebla del río en las mañanas de otoño. En la clínica, Ricardo me trataba con profesionalismo gélido delante de los demás. José, trae el expediente del paciente 14, decía, sin un atisbo de la ternura nocturna. Yo obedecía, sintiendo las miradas de los otros asistentes, betas ambiciosos que susurraban el omega del jefe a mis espaldas. Una vez, en el comedor, oí a un alfa residente bromear, José debe ser bueno en algo, porque el doctor lo mantiene cerca. Reí para disimular, pero por dentro ardía. En casa, las noches solitarias se estiraban como sombras en la catedral, me masturbaba pensando en él, odiándome por necesitarlo tanto. Intenté distanciarme una vez, ignoré sus mensajes durante una semana, saliendo con un beta simpático de un bar en la Plaza de España. Pero Ricardo apareció en mi puerta, furioso, con ojos de tormenta. No me ignores, José. Eres mío. Me folló contra la pared esa noche, posesivo, y yo me rendí, porque el rechazo dolía más que la sumisión. Mi familia lo sabía todo sin saberlo. Mi madre, con su radar de beta curtida, notaba mis ojeras en las cenas dominicales en Triana. ¿Ese doctor te está usando, hijo? Los alfas como él coleccionan omegas como trofeos. Yo negaba, sirviendo más gazpacho, pero sus palabras se clavaban como espinas. Tenía un hermano menor, Pablo, un beta de 22 que estudiaba en la universidad y me idolatraba en secreto. José, ¿por qué no sales más? Sevilla es para vivir, no para esconderse. Él no entendía, para un beta, el mundo es un patio abierto, no una jaula perfumada. La presión crecía. Elena empezó a sospechar. Una vez, encontré un mensaje en el móvil de Ricardo, ven a casa esta noche, o llamo a tu madre. Él lo borró, riendo nervioso, pero el miedo se instaló en mí como una infección lenta. Empecé a tomar supresores dobles para controlar mis calores, ignorando los mareos y el agotamiento, solo para no complicar sus rutinas. En el trabajo, me asignaban turnos extras sin paga, porque eres de confianza, decía el director, un alfa viejo que me palmeaba el hombro demasiado cerca. Yo tragaba saliva y firmaba, porque renunciar significaba perder a Ricardo. Una tarde de primavera, durante la Semana Santa, las procesiones llenaban las calles de incienso y tambores, y yo caminaba solo por la avenida de la Constitución, sintiendo el peso de mi propia procesión interna, dudas, anhelos, silencios acumulados. Me detuve frente a la Torre del Oro, mirando el río que todo lo arrastra, y pensé en saltar. No lo hice, pero el pensamiento se quedó, como un tatuaje invisible. Esa noche, Ricardo me llamó, ven al hospital. Tengo una cirugía complicada. Fui, como siempre, y en la sala de espera, mientras él operaba, me senté en un banco duro, oliendo antiséptico, y lloré en silencio. Por primera vez, me pregunté si el amor valía este vacío. El DNN se volvió insoportable en los meses siguientes. Sevilla entraba en verano, con su calor pegajoso que hacía que las feromonas flotaran en el aire como niebla tóxica. Ricardo se volvía más distante, cancelaba planes con excusas de fatiga quirúrgica,
y cuando nos veíamos, era rápido, mecánico, como si yo fuera un alivio temporal. Elena está embarazada, me confesó una noche, mientras fumábamos en mi balcón, el humo mezclándose con el aroma de las bugambillas. Sentí el mundo inclinarse, un hijo, un lazo que lo ataría para siempre a esa vida que no me incluía. Felicidades, murmuré, y él me besó la frente, como a un niño. Esto cambia todo, José. Debemos ser discretos. Discretos. La palabra que había justificado meses de mentiras ahora sonaba como una sentencia. En la clínica, los rumores se espesaron. Una enfermera beta, Carmen, me confrontó en el baño de personal. José, todos sabemos lo tuyo con el doctor. ¿No te da vergüenza? Eres Omega, pero no una puta. Sus palabras me golpearon como un latigazo, me miré en el espejo roto, viendo la cicatriz en mi mejilla como un recordatorio de mi fragilidad. No respondí, solo salí y vomité en el callejón trasero, el sol de mediodía quemándome la piel. Esa semana, mi cuerpo cedió, un calor prematuro, inducido por el estrés, me dobló en la oficina. Ricardo me encontró allí, temblando, y por un instante, su máscara cayó. Me llevó a una sala vacía, me inyectó un supresor, y me sostuvo mientras el fuego me consumía. Lo siento, mi vida, susurró, pero sus ojos decían otra cosa, arrepentimiento por haberse involucrado. Yo me hundía en el silencio, sacrificando pedazos de mí para mantener la ilusión. Dejé de ver a mis amigos, esos omegas del barrio que organizaban noches de flamenco en tabernas escondidas, porque ¿cómo explicar que prefería la soledad a su compasión? Mi madre enfermó de repente, un resfriado que se complicó en bronquitis, y yo pagué su medicación con horas extras, ignorando mis propios dolores de cabeza. ¿Estás pálido, hijo? Ese trabajo te está matando, dijo ella desde su cama, con la televisión sintonizada en una telenovela donde los alfas siempre redimen sus pecados. Yo sonreía, sirviéndole té de hierbas, pero por dentro gritaba, ¿cuándo será mi redención? El turning point llegó como un mazazo en una reunión de junta directiva, a finales de septiembre, cuando el otoño teñía las hojas de los naranjos de un naranja melancólico. La sala de juntas en la clínica era un mausoleo de madera oscura y ventanales que daban al patio de los naranjos de la catedral, luz filtrada que hacía que todo pareciera un juicio divino. Yo estaba allí como asistente, tomando notas en mi libreta raída, rodeado de alfas trajeados, el director, Ricardo, y un puñado de inversores de Madrid que olían a colonia cara y ambición. El tema era la expansión del departamento de cirugía, y Ricardo presentaba su propuesta con esa elocuencia que lo hacía irresistible, gráficos en proyector, voz resonante, manos gesticulando como un torero en la plaza. Entonces, un inversor, un alfa calvo de 50, con acento castizo, cuestionó los costos. «Doctor, ¿y los riesgos?» He oído rumores de irregularidades personales que podrían afectar la reputación. El aire se espesó, y Ricardo, en lugar de defenderse, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, esos ojos que me habían prometido el mundo, ahora brillaban con algo venenoso. Señor, las irregularidades son cosa de empleados menores. Como nuestro asistente aquí presente, José, que ha tenido episodios de inestabilidad emocional. Omegas, ya saben, propensos a dramas innecesarios. Rió, una risa seca que rebotó en las paredes, y los demás lo secundaron, como hienas en un festín. El mundo se detuvo. Sentí la sangre subir a mis oídos, un zumbido como el de las cigarras en las siestas sevillanas. Mi pluma cayó al suelo, tinta salpicando el mármol como sangre. Episodios, repetí en mi mente, pero mi boca no obedecía. Él continuó, señalándome con el puntero láser. José fue rescatado de un altercado callejero hace un año, yo mismo lo atendí. Desde entonces, ha sido caprichoso. Sugiero que lo reubiquemos a tareas menos sensibles, para evitar distracciones. Las palabras me perforaron, el hombre que me había salvado, que me había amado en la oscuridad, ahora me exponía como un caso clínico, un omega defectuoso para salvar su pellejo. Salí de la sala tambaleándome, el pasillo girando como un torbellino de flamenco. Me encerré en el baño, vomitando bilis y lágrimas, el espejo reflejando un rostro demacrado, la cicatriz en mi mejilla ahora un estigma. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se arremolinaban, pero debajo de todo, un vacío, el dolor era tan puro que no dolía, solo existía. Llamé a mi madre,
pero colgué antes de que contestara, no quería manchar su fuerza con mi ruina. Esa noche, en mi apartamento, me acurruqué en el suelo, el Guadalquivir rugiendo a lo lejos como un testigo indiferente. No dormí, solo esperé el alba, telí como un cadáver andante, preguntándome si valía la pena seguir respirando en un mundo que te usa y te desecha. El clímax se gestó en los días siguientes, un hervidero lento que bullía bajo mi piel como el asfalto caliente de las Ramblas en julio. No renuncié de inmediato, eso sería demasiado fácil, demasiado cobarde para un sevillano. En cambio, me convertí en un fantasma en la clínica, eficiente, invisible, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ricardo intentó acercarse una vez, en el aparcamiento al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de rojo sangre. José, fue un lapsus. No quise. Lo interrumpí con una mirada que saqué de lo más hondo de mi alma rota. Un lapsus, doctor. Como nuestro, calor del momento. Me subí a mi viejo Seat, las ruedas chirriando contra el pavimento, y me fui, dejando su expresión de sorpresa como un trofeo invisible. Pero el verdadero estallido vino 2 semanas después, en la fiesta anual de la clínica, un evento en un salón del Hotel Alfonso XIII, con candelabros de cristal y jazz suave que contrastaba con el tumulto en mi pecho. Elena estaba allí, radiante con su barriga incipiente, colgando del brazo de Ricardo como una reina. Yo había intentado no ir, pero el director insistió, es obligatoria, José. ¿Muestra lealtad? ¿Lealtad? La palabra me quemaba. Vestí mi mejor camisa, la que Ricardo una vez rasgó en un arrebato, y me mezclé con la multitud, un vaso de manzanilla en la mano para fingir normalidad. Lo vi todo desde la barra, Ricardo riendo con inversores, su mano en la cintura de Elena, pero sus ojos buscándome en la penumbra. Cuando se acercó, solo, con una excusa de charlar del trabajo, lo arrinconé en un pasillo lateral, donde los tapices flamencos absorbían los ecos. Dime la verdad, Ricardo. Soy solo un error que borraste con una broma en la junta. Su rostro se crispó, esa mandíbula tensa que tanto amaba. José, no es tan simple. Tengo responsabilidades. Elena, ¿el niño? Lo corté, mi voz un susurro afilado como una navaja de Triana. Responsabilidades. Como la mía de callar mientras me follas en las sombras. Como la de fingir que no existo cuando conviene. Él palideció, pero yo no paré. Las palabras salían ahora, un torrente que había damin durante meses, me salvaste la vida esa noche, y yo te di mi alma a cambio. Te dejé marcarme, te dejé romperme, porque pensaba que eras mi alfa. Pero eres solo un cobarde con bata blanca, que usa omegas para sentirse Dios y luego nos tira como guantes sucios. Sus ojos se humedecieron, lágrimas de alfa, raras como lluvia en agosto, y murmuró, te amo, José. De verdad. Reí, una risa rota que dolía en las costillas. Amor. Eso es lo que dices cuando terminas dentro de mí. Pero el amor no humilla, Ricardo. El amor no te deja sangrando en una sala de juntas. Me di la vuelta, pero él me sujetó el brazo, su toque eléctrico como siempre. ¿Qué? Hablemos. Lo miré, realmente miré, viendo al hombre detrás del mito, arrugas de estrés en la frente, miedo en las pupilas dilatadas. No. Me voy. Y tú quédate con tu vida perfecta, doctor. Solo recuerda, cada vez que mires a tu hijo, verás mi cicatriz en su piel. Salí al patio del hotel, el aire nocturno cargado de jazmín y río, y vomité el veneno acumulado. No fue ruidoso, no hubo gritos ni portazos, solo una quietud profunda, como el silencio después de un solo de guitarra en un tablao. Había dicho lo indecible, y el mundo no se acababa. Solo cambiaba. En las semanas posteriores, el precio se cobró con precisión quirúrgica. Ricardo intentó llamarme, docenas de mensajes, flores en mi apartamento que tiré al Guadalquivir, pero yo bloqueé todo, construyendo un muro de silencio que era mi primera victoria. En la clínica, pedí el traslado a otra sección, y el director, notando la tensión, accedió sin preguntas. Tómate unas vacaciones, José. Pareces exhausto. Lo hice, 2 semanas en Ronda, durmiendo en una posada con vistas a la garganta, donde el viento malagueño barría mis pensamientos como hojas secas. Allí, caminando por senderos polvorientos, empecé a sanar.
No con grandes epifanías, sino con pequeños actos, un café solo en una terraza, un libro de Lorca que leí bajo un olivo, permitiéndome llorar sin vergüenza. Ricardo pagó su parte. Elena lo dejó un mes después, cuando los rumores llegaron a sus oídos. Sevilla es un pueblo grande, pero chismoso. El divorcio fue escandaloso, abogados, titulares en el ABC local velados, y Ricardo, solo en su chalet, bebiendo whisky en noches que antes compartía conmigo. Lo vi una vez, por casualidad, en la plaza de toros durante una corrida, demacrado, con ojeras que lo envejecían 10 años, aplaudiendo mecánicamente. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi el hondo, no rabia, sino un vacío que reflejaba el mío. Siguió operando, por supuesto, los alfas como él no paran, pero los colegas murmuraban de cirugías fallidas, de un temblor en sus manos que no estaba antes. Yo no volví a ser el mismo, pero tampoco el roto. Encontré un nuevo trabajo en una ONG para omegas en el barrio de San Bernardo, talleres de empoderamiento, donde enseñaba a chicos como yo a reconocer su valor más allá de las feromonas. Mi madre se recuperó, y en una cena en Triana, me tomó la mano. Estoy orgullosa, hijo. Por fin te veo entero. Pablo, mi hermano, me presentó a un beta llamado Miguel, un profesor de historia con risa fácil y ojos que no juzgan. No es amor aún, demasiado pronto para eso, pero es compañía, paseos por el Alcázar, donde las naranjas caen como bendiciones, y noches en que hablamos de todo menos de pasados. Ahora, un año después, camino por las orillas del Guadalquivir al atardecer, el agua reflejando las luces de la Triana iluminada. La cicatriz en mi mejilla se ha desvanecido, pero la llevo como un mapa de batallas ganadas. Ricardo sigue en la clínica, un fantasma en los pasillos, hoy que tiene custodia compartida del niño, y que visita bares de alfas solos en la Alameda. No lo odio, el odio es un peso que ya no llevo. Solo me pregunto, en las quietas mañanas cuando el sol besa los tejados de Sevilla, si alguna vez mirará al cielo y sentirá el eco de lo que pudimos ser. O si, como yo, encontrará paz en el simple acto de respirar libre. ¿Y tú, lector? ¿Cuánto tiempo más dejarías que un secreto te robe el aliento, antes de soltarlo al viento andaluz? Pensaba que el amor era un refugio blindado contra el mundo, hasta que Ricardo me clavó su mirada de desprecio en esa sala de juntas atestada de trajes grises y egos inflados. Nunca imaginé que el alfa que me sacó de las garras de la muerte en una noche de tormenta sevillana me humillaría frente a todos, llamándome el omega caprichoso que no sabe callar. Y lo peor, lo que me revuelve las entrañas cada amanecer, una parte de mí aún tiembla por su toque, como si el veneno de su rechazo fuera el mismo que me mantiene vivo. Me llamo José, tengo 28 años y vivo en Sevilla, esa ciudad de naranjos que perfuman el aire con promesas de pasión eterna, pero que también esconde callejones donde los secretos se pudren como higos maduros. Soy Omega, sí, de esos que la sociedad aún mira con lástima o con codicia, como si mi esencia fuera una maldición disfrazada de don. Crecí en Triana, en un piso viejo donde el río Guadalquivir susurraba mentiras a través de las ventanas rotas. Mi madre, una beta dura como el azulejo de las fachadas barrocas, me crió sola después de que mi padre, un alfa fugaz, se evaporara como humo de un puro en la feria de abril. Sé fuerte, José, no dejes que te huelan la debilidad, me repetía mientras planchaba camisas ajenas para pagar el alquiler. Pero la fuerza no se aprende en sermones, se forja en el fuego de las negaciones, en las noches en que tu cuerpo te traiciona con calores que no pides y feromonas que atraen a los lobos equivocados. Trabajo en una clínica privada en el centro, no como médico, eso sería un sueño demasiado alto para alguien como yo, sino como asistente administrativo, el que archiva historiales y sirve cafés sin que nadie pregunte tu nombre. Es un empleo que me permite pagar la renta de un apartamento diminuto en el barrio de Santa Cruz, con vistas a patios llenos de jazmines que trepan por las paredes como venas expuestas. Allí vivo solo, o al menos eso creo, porque las paredes de Sevilla escuchan todo, los gemidos ahogados en la almohada, las llamadas a medias con amantes que nunca se quedan hasta el alba. Mi relación más estable ha sido con el silencio, ese compañero fiel que no juzga cuando te despiertas sudado, con el nudo en la garganta de un sueño donde alguien te toca sin piedad. Ricardo entró en mi vida como un vendaval del Guadalquivir en invierno, repentino, furioso y con el poder de arrastrarte al fondo. Era el jefe de cirugía, un alfa de 35 años con ojos color avellana que perforaban como bisturíes y una mandíbula que parecía tallada en mármol renacentista. Lo vi por primera vez en el quirófano auxiliar, donde yo entregaba suministros, pero fue esa noche de hace un año la que nos unió, o nos maldijo. Llovía a cántaros sobre Sevilla,
El tipo de tormenta que hace que las alcantarillas vomiten secretos y los transeúntes corran como ratas. Yo volvía de un bar en la Alameda de Hércules, donde había bebido demasiado para ahogar el eco de otra cita fallida. Un omega solo en la noche sevillana es presa fácil, un grupo de alfas borrachos me acorraló en un callejón cerca de la Maestranza, sus risas roncas mezclándose con el trueno. Ven aquí, perrito, te enseñaremos a ladrar, gruñó uno, mientras sus manos me rasgaban la camisa. Luché, pataleé, pero mi cuerpo, traidor, liberó feromonas de miedo que solo los excitó más. Entonces apareció él. Ricardo, saliendo de su turno, con el abrigo empapado y una expresión que era mitad furia, mitad decepción por la estupidez humana. No dijo nada al principio, solo actuó. Un puñetazo seco al líder, un rodillazo al que me sujetaba, y los demás huyeron como sombras ante la luz. Me llevó a su coche, un Audi negro que olía a desinfectante y a su colonia amaderada, y de allí directo a la clínica. En la sala de emergencias, mientras me cosía las heridas, una navaja había rozado mi mejilla, dejando una cicatriz fina como un susurro. Sus manos eran firmes pero gentiles, como si estuviera reparando no solo carne, sino algo más frágil. Respira, José. No estás solo esta noche, murmuró, y su voz, grave como el tañido de las campanas de la Giralda, me ancló al mundo. Esa noche, en la penumbra de